mi esposo, el cirujano más prestigioso de la ciudad, intentó borrar mi rostro y mi identidad para convertirme en el fantasma de la mujer que perdió, pero no contaba con que mi alma es inquebrantable. Mi hermosa familia, qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio de luz y de verdad, donde las máscaras caen y solo queda el resplandor de la justicia. Hoy quiero elevar una oración especial por cada mujer que me escucha, por ti, guerrera incansable, que a veces sientes que el mundo intenta moldearte a su antojo. Que el Todopoderoso te envuelva con un escudo inquebrantable de discernimiento y paz. Que sus manos sanadoras acaricien tu corazón si te sientes perdida o disminuida por alguien que prometió amarte. Bendigo tu caminar, bendigo tu hogar y pido que nunca te falte la fuerza para defender quién eres realmente. Que ninguna sombra de arrogancia o maldad masculina pueda apagar la luz divina que habita en tus ojos, porque eres creación perfecta. Eres única y nadie tiene el derecho de alterar la obra que Dios diseñó con tanto amor. Que la sabiduría del cielo te guíe para detectar a los lobos vestidos de oveja y que siempre encuentres en este canal un refugio de esperanza y justicia. Si crees en la justicia divina y sabes que el karma siempre llega para poner a cada quien en su lugar, escribe amén en los comentarios y dime desde qué país nos ves para enviarte todo mi cariño. Gabriela Potes Arango despertó aquella mañana con una sensación de pesadez que ya se le había vuelto costumbre, un letargo que parecía pegado a sus párpados como una neblina espesa. A su lado, su esposo, el eminente y adinerado cirujano Julián Casalins Osorio, la observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión gélida que ocultaba tras sus anteojos de diseño italiano. Julián era el dueño de la clínica estética más lujosa del país, un hombre que se rodeaba de mármol, autos de alta gama y una arrogancia que crecía con cada cero en su cuenta bancaria. Él siempre le decía a Gabriela que se veía cansada, que necesitaba sus vitaminas especiales, unas inyecciones que él mismo le administraba cada noche en la comodidad de su penthouse. Gabriela, confiada en el amor del hombre que la había sacado de una vida sencilla para llevarla a las altas esferas, aceptaba cada pinchazo sin cuestionar, creyendo que su bienestar era la prioridad de Julián. Sin embargo, los espejos de la casa habían comenzado a desaparecer uno a uno, bajo la excusa de una remodelación que nunca terminaba, dejando a Gabriela a oscuras sobre su propia imagen. Julián le prohibía salir al balcón y le pedía que siempre usara vendas bajo el pretexto de una supuesta sensibilidad alérgica que ella no recordaba tener. La vida de Gabriela se había convertido en un susurro entre paredes de cristal, donde el lujo era la jaula y el amor de su esposo era el carcelero silencioso que la mantenía sedada. Julián Casalins Osorio no amaba a Gabriela, o al menos no a la mujer que ella era realmente, sino al potencial que veía en su estructura ósea para revivir un pasado que lo atormentaba. El millonario doctor vivía obsesionado con su primera esposa fallecida, una mujer de belleza aristocrática cuya pérdida lo había sumido en una locura perfeccionista y oscura. Cada noche, mientras Gabriela dormía bajo el efecto de los potentes sedantes, Julián transformaba la habitación en un quirófano improvisado, realizando sutiles pero constantes intervenciones quirúrgicas en el rostro de su esposa. Usaba hilos tensores, rellenos de última generación y procedimientos láser que solo un experto de su talla podría ejecutar sin dejar rastro inmediato de trauma visible. Julián se jactaba de su Rolex de oro mientras trazaba con un marcador quirúrgico las líneas que quería modificar en la piel de la mujer que juró proteger ante el altar. Para él, Gabriela era simplemente un lienzo de carne y hueso, una propiedad adquirida que debía ajustarse a sus estándares de belleza idealizada para satisfacer su ego herido. Los amigos de Julián envidiaban su fortuna y su estilo de vida, ignorando que detrás de las puertas de aquel ático se estaba gestando un crimen contra la identidad humana. La arrogancia del cirujano era tal que pensaba que el dinero y su prestigio lo hacían intocable, un dios con bisturí capaz de jugar con la vida de los demás sin enfrentar jamás las consecuencias. Pero no hay secreto que el tiempo no revele ni maldad que la luz no alcance a descubrir en los rincones más oscuros de la traición. Rosa, la empleada doméstica que llevaba años sirviendo a la familia Potes, comenzó a notar que las sábanas de la señora Gabriela siempre tenían pequeñas manchas de sangre y restos de gasas. Rosa no era una mujer de estudios, pero tenía la sabiduría de quien sabe observar en silencio y el corazón lleno de lealtad hacia la joven Gabriela, a quien veía languidecer día tras día.
Con el miedo recorriendo sus venas pero la justicia como bandera, Rosa decidió comprar una pequeña cámara oculta, una de esas que parecen cargadores de teléfono, y la instaló frente a la cama matrimonial. El detonante de la verdad ocurrió una noche de tormenta, cuando Julián, confiado en su poder absoluto, dejó entrar a 2 enfermeras privadas para que lo asistieran en una rinoplastia menor que cambiaría definitivamente el perfil de Gabriela. Mientras el cirujano se burlaba de la docilidad de su esposa y presumía de cómo estaba logrando la réplica perfecta de su difunta amada, la cámara grababa cada palabra de desprecio y cada movimiento criminal. Rosa, al revisar las imágenes al día siguiente en el cuarto de servicio, sintió un frío glacial recorriendo su espalda al ver la monstruosidad de la que Julián era capaz. Sabía que no podía ir a la policía de inmediato, pues Julián tenía influencias en todas las esferas del poder y compraría su libertad antes de que el sol se ocultara. Lo que Julián Casalins Osorio no sabía era que el cuerpo humano tiene formas misteriosas de resistir a la opresión, y Gabriela había comenzado a desarrollar una tolerancia involuntaria a los sedantes. 3 días después de que Rosa descubriera la verdad, Gabriela despertó unos minutos antes de lo previsto y escuchó a Julián hablando por teléfono en el vestidor, alardeando sobre su obra maestra. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Gabriela fingió seguir dormida cuando Rosa entró a la habitación, pero la empleada, con una astucia bendecida por el cielo, le susurró al oído que ya lo sabía todo. Rosa le entregó un pequeño dispositivo con las grabaciones y le advirtió que no probara bocado de lo que Julián le ofreciera de ahora en adelante, reemplazando las pastillas por placebos de azúcar. Gabriela tuvo que enfrentar el horror de mirarse en un espejo de mano que Rosa escondió bajo su almohada, viendo a una desconocida reflejada en el cristal, una versión distorsionada de sí misma creada por la mano del hombre que decía amarla. Fue en ese momento de dolor profundo donde nació una fuerza que Gabriela no sabía que poseía, una determinación de acero que solo las mujeres que han tocado fondo pueden comprender. Ella decidió no gritar ni confrontarlo todavía, sino jugar el juego de Julián con una frialdad que superaba la de su captor, esperando el momento exacto para dar el golpe final. La justicia no es casualidad, hermosa familia. Y mientras Julián planeaba la presentación oficial de su nueva esposa en una gala benéfica, Gabriela ya estaba moviendo las piezas de un tablero que él no alcanzaba a ver. Gabriela Potes Arango aprendió a ser la mejor actriz de su propia vida, manteniendo la mirada perdida y los movimientos lentos frente a Julián, mientras su mente trabajaba con la precisión de un cronómetro suizo. Cada vez que Julián se acercaba para admirar su trabajo, Gabriela sentía una náusea profunda, pero recordaba las palabras de bendición que su abuela le decía de niña: la paciencia es el arma de los justos. Julián, sumido en su narcisismo, no notaba que su esposa ya no tragaba las cápsulas que él le entregaba con una sonrisa cínica. Ella las escondía bajo la lengua y luego las desechaba con la ayuda de Rosa. El cirujano estaba tan seguro de su control que comenzó a organizar la gala más extravagante de la temporada en el salón principal del Hotel Imperial, donde presentaría a Gabriela como el milagro de la medicina estética. Él quería que el mundo viera que era capaz de vencer a la muerte misma, devolviendo a la vida la imagen de su antigua esposa a través de su nueva conquista. Sin saberlo, Julián estaba financiando el escenario de su propia destrucción, gastando miles de dólares en un evento que se convertiría en su juicio público. Mientras tanto, Gabriela aprovechaba las horas en que Julián estaba en la clínica para reunirse en secreto con abogados y especialistas forenses que Rosa contactaba desde teléfonos prepagados. La red de mentiras de Julián era extensa, pero la verdad tiene un peso que ninguna billetera puede sostener por mucho tiempo cuando el destino decide cobrar sus facturas. En medio de sus investigaciones, Gabriela descubrió un secreto que Julián había guardado bajo 7 llaves en la caja fuerte de su despacho privado: la procedencia de su inmensa fortuna inicial. Ella logró obtener la combinación gracias a que Julián, en su arrogancia, usaba la fecha de fallecimiento de su primera esposa para todo, creyendo que nadie sospecharía de su necrofilia emocional. Al abrir la caja, Gabriela no solo encontró las joyas de la difunta, sino los documentos originales de la clínica Casalins, los cuales revelaban que Julián nunca fue el dueño legítimo. La clínica había sido fundada por el padre de su primera esposa, quien, antes de morir, había dejado una cláusula de fideicomiso muy específica:
si Julián volvía a casarse, la propiedad de la clínica y todas las cuentas bancarias pasarían automáticamente a su nueva esposa legal. Julián había mantenido a Gabriela sedada y bajo constantes cirugías no solo por su obsesión estética, sino para declararla legalmente incapacitada antes de que ella pudiera descubrir que ella era la verdadera dueña de todo. Él necesitaba que ella pareciera inestable mentalmente para poder administrar la fortuna sin que la cláusula se activara en su contra. Al leer aquellos papeles, Gabriela comprendió que su matrimonio no fue una historia de amor, sino un frío movimiento de ajedrez financiero donde ella era la pieza sacrificada. Pero ahora, con las pruebas en su mano, la reina estaba lista para dar el jaque mate al rey de cartón que pretendía gobernar su vida. Llegó la noche de la gran gala y el salón del Hotel Imperial brillaba con el destello de los diamantes y el aroma de los perfumes más caros de Europa. Julián Casalins Osorio caminaba por el lugar como un emperador, luciendo un smoking a medida y saludando a los inversionistas más poderosos del país con una palmada en la espalda. En el centro del escenario, una pantalla gigante mostraba imágenes de su trayectoria, preparándolo todo para la gran revelación de su esposa transformada. Gabriela apareció en el salón vistiendo un velo de seda que cubría su rostro, tal como Julián se lo había ordenado para generar misterio, pero bajo esa tela, sus ojos brillaban con la intensidad de un fuego sagrado. Cuando llegó el momento del brindis, Julián tomó el micrófono y comenzó un discurso sobre la belleza, la perfección y cómo su talento podía corregir los errores de la naturaleza. «Damas y caballeros», dijo con voz impostada, «les presento a la mujer que ha renacido bajo mis manos». Al quitar el velo, el público soltó un suspiro colectivo, pero no por la belleza que Julián esperaba, sino por la mirada de absoluta lucidez y poder que emanaba de Gabriela. Ella no esperó a que él hablara, caminó hacia el centro del escenario, le arrebató el micrófono y miró fijamente a la cámara que transmitía el evento en vivo para los medios de comunicación de la ciudad. «Mi nombre es Gabriela Potes Arango, y no soy la obra de arte de nadie, soy una mujer que sobrevivió a un monstruo», sentenció con una voz que hizo temblar las lámparas de cristal del salón. En ese instante, las pantallas que antes mostraban la carrera de Julián cambiaron drásticamente por orden de Rosa, quien estaba en la cabina de control con un técnico informático. En lugar de fotos de cirugías exitosas, comenzaron a reproducirse los videos de la cámara oculta donde se veía a Julián operando a Gabriela mientras ella estaba inconsciente, escuchándose claramente sus burlas y sus planes de control. El silencio en el hotel fue sepulcral, solo roto por los jadeos de horror de los invitados mientras veían la verdadera cara del hombre que admiraban. Gabriela sacó de su vestido el documento original del fideicomiso y lo mostró a las cámaras, anunciando que esa misma tarde había interpuesto una demanda de embargo total contra todas las propiedades de Julián. Desde este momento, Julián Casalins Osorio, no tienes acceso a un solo centavo de esta clínica, porque por ley y por justicia, todo lo que construiste sobre mi dolor ahora me pertenece, gritó Gabriela con una dignidad que dejó a Julián paralizado. La seguridad del hotel, que antes seguía órdenes del cirujano, se mantuvo estática mientras la policía, avisada previamente, entraba al salón para arrestar al doctor por mala praxis, fraude y privación ilegal de la libertad. Julián Casalins Osorio salió del hotel esposado, escoltado por oficiales bajo la lluvia de flashes de la prensa que antes lo buscaba para pedirle consejos de belleza. Su Rolex de oro fue confiscado como evidencia y sus cuentas bancarias fueron congeladas antes de que pudiera intentar cualquier soborno. El gran cirujano terminó en una celda común, compartiendo espacio con aquellos a los que siempre miró por encima del hombro. Gabriela, por su parte, decidió no revertir todas sus cirugías de inmediato, sino llevar sus cicatrices con orgullo como un recordatorio de su victoria, convirtiendo la clínica en una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia y reconstrucción gratuita para sobrevivientes de ataques. El karma, hermosa familia, no es un castigo, es simplemente el espejo donde finalmente todos tenemos que mirar nuestra verdadera esencia. Quien siembra dolor en el corazón de una mujer, cosecha la ruina de su propio imperio, porque no hay dinero que pueda comprar una conciencia tranquila ni abogado que pueda defenderte ante el tribunal del cielo. Mi hermosa familia, espero que este relato haya tocado lo más profundo de su ser y les recordé que, aunque la noche sea oscura, el amanecer siempre llega para los que actúan con bondad.
Que la paz del Altísimo inunde sus hogares esta noche y que cada una de ustedes se sienta más fuerte, más valiosa y más protegida que nunca. Recuerden que no están solas, que hay un ejército de ángeles cuidando sus pasos y que ninguna injusticia queda sin respuesta cuando se tiene fe. Me despido con un abrazo lleno de luz, pidiendo que la abundancia y la salud las rodeen hoy y siempre. No olviden que nada en esta vida es casualidad y que lo que hoy parece una prueba, mañana será su mayor testimonio de victoria. Las quiero con todo mi corazón, hasta la próxima, familia.